Ok, chicos, bueno, este tema de la siguiente clase de Medical Experience es relacionado a infectología o microbiología, como le quieran llamar, y vamos a comenzar con los virus. Pues para empezar, tenemos que los virus son agentes infecciosos y de hecho son los más pequeños entre virus, bacterias u hongos en el mundo de la microbiología. Llegan a medir aproximadamente entre 20 y 300 nanómetros, entonces pues son súper pequeños, son agentes microscópicos, entonces por eso el tamaño, ¿no? Estos van a contener ya sea alguno de los dos tipos de ácido nucleico, que es ARN o DNA, en su genoma, que lo vamos a ver más adelante en una clasificación. Y pues como tal a la unidad infecciosa de un virus se le denomina virion. Entonces, el virus pues es en general, pero la parte que infecta a lo infeccioso es el virion. Ahora, podemos ver diferentes partes del virus. Entonces, en este caso tenemos, déjenme poner el puntito láser. Tenemos en este caso una cápside que son todos los puntitos negros, la cual pues es una cubierta que va a englobar o a encerrar a nuestro genoma o a nuestro ácido nucleico, que son estos. Tenemos una envoltura que es esta de aquí, esta como lila, la cual es una membrana lipídica eh, y esto se va a adquirir durante el proceso de maduración viral mediante un proceso de brote que se da a través de pues una membrana, ¿no? Y aquí tiene glucoproteínas que van a estar expuestas hacia la superficie de la envoltura y a esas proteínas o proyecciones se le denominan P-plómeros. Ahora, vamos a tener dos tipos de virus, unos que son desnudos y otros que son envueltos. Aquí les hablé pues de la envoltura, ¿no? Pero hay otros que carecen de envoltura, como lo es este. Y en este caso, solo vamos a poder observar pues los capsómeros, que los capsómeros son las unidades morfológicas que se observan en un microscopio sobre la superficie del virus. Y bueno, son en realidad polipéptidos. Los tenemos en ambos, pero pues acá como no tiene la envoltura, pues se ve de esta forma, ¿no? Ahora, tenemos a la nucleocápside, que va a ser el complejo de la proteína con el ácido nucleico, que pues va a representar como tal a al genoma viral ya empaquetado, por así decirlo. Y entonces esta nucleocápside, dependiendo de su disposición, es lo que le va a dar la simetría a los virus, porque tenemos diferentes formas. Tenemos esta forma que es la helicoidal, en la cual los capsómeros que vimos en esta estructura o en su estructura se van a distribuir de forma helicoidal o de forma en hélice o en escalera también. Y pues por eso se le va a dar esta forma. En este caso, como ejemplo, vamos a tener al virus de la gripe, perdonen ustedes. Luego tenemos la forma icosaédrica, en la cual pues es una forma poliédrica de 20 caras aproximadamente, triangulares, y pues digamos que estos son solamente como esquemitas representativos, ¿no? Pero para que se les queden un poquito más grabados, es más fácil verlos así que ver como tal la estructura del virus de esta forma, ¿no? Y pues esta forma icosaédrica es característica de los virus del VPH o de los virus del herpes. Tenemos también una forma binaria o mixta, en donde se engloban, digamos que una forma helicoidal con una forma icosaédrica. Entonces, esta va a ser característica de los bacteriófagos. Y además tenemos una estructura que pues no puse aquí, pero es una estructura compleja y que pues no va a tener ni forma helicoidal, ni forma icosaédrica, no va a tener como una forma tal identificable. Entonces, pues por eso se le llama compleja, porque pues no encaja en ninguno de estos tipos, entonces es como un remix ahí entre todas, ¿no? Y en este ejemplo o en una estructura compleja vamos a tener al virus de la viruela, por ejemplo. Entonces, esas son como nuestras formas de virus. Y recuerden que pues esta va a estar dada por los capsómeros, la forma en que están dispuestos los capsómeros. Ahora, esta diapositiva pues la dejé en blanco porque aquí vamos a ver lo que son se los pongo aquí,
la clasificación de Baltimore. Y para hacer las cosas un poquito más dinámicas, lo que voy a hacer es pues ir haciéndola con ustedes. Vamos a comenzar y vamos a dibujar aquí. Pues la clasificación de Baltimore es, para la redundancia, una clasificación para englobar a los virus, esto según sus características de si es de cadena simple o doble, si es de ADN o de ARN, y cómo al final de cuentas todos van a llegar a un ARN mensajero para finalmente transcribir o traducir a proteínas. Entonces, esta clasificación está dada por 7 grupos. El primero de ellos, pues es muy sencillo. Tenemos a nuestra cadena. Disculpen los dibujos aquí medio hechos, pero pues es más dinámico así, siento yo, tal vez. Tenemos a nuestro DNA, porque el primer grupo pues es de DNA, ¿no? El otro se los voy a poner con texto porque la letra aquí no me sale. Entonces, el primer grupo va a ser una cadena doble. Les pongo el otro colorcillo porque si no, es una cadena doble de DNA que pues va a transcribir a un RNA mensajero, y pues de ahí finalmente a proteínas. Entonces, este es el grupo 1. El grupo 1 va a comenzar con una cadena doble de DNA que pasa a su respectivo RNA mensajero para de ahí ser traducido a proteínas. Ahora, voy a ponerles con otro color lo que es el RNA, porque son pues diferentes, ¿no? Entonces, nuestro segundo grupo, por así decirlo, va a ser una cadena sencilla, pero ahora de RNA. Entonces, lo que aquí sería es una cadena sencilla de RNA que al final de cuentas va a convertirse primero en una cadena doble de DNA y pues de aquí sigue la misma forma. Lo que nos importa es saber que este grupo pues es el grupo 2. El grupo 2 es una cadena sencilla de RNA que pues de ahí pasa a una cadena doble de DNA. Miento, les estoy diciendo que es de DNA y es de RNA. Bueno, ignoramos el que puse abajo y es una cadena sencilla, sí es sencilla, pero es de DNA también. ¿Va? Pues estoy confundiendo yo aquí solita, pero es de DNA también. Entonces ignoremos el color azul, es color de este. Que no se me hagan bolas. Repetimos el grupo 2. Es una cadena sencilla de DNA que pues va a transcribirse o va a pasar a una cadena doble y luego pues sigue su camino, RNA mensajero y proteína. Ahora, nuestro grupo 3, ese sí, para que vean, va a ser de RNA. Entonces, en ese grupo vamos a tener a una cadena doble Déjenme, aquí me tardo 20 siglos haciendo el dibujo, espérenme tantito. Esta sí va a ser una cadena doble de RNA. Recordemos que nuestro RNA tiene una cadena de sentido
positivo, sería esa de acá, y una cadena de sentido negativo. Entonces, esa cadena de sentido negativo es la que va a pasar de manera directa, bueno, nuestra cadena, de la cadena negativa, pues va a pasar a ser nuestro RNA mensajero, y de ahí pues, porque ya es RNA, entonces ya no es necesario pues transcribirlo para acá. Así que esa cadena va a ser la que nos va a llevar a nuestro RNA mensajero. Ojo, la cadena negativa. Y entonces este sería nuestro grupo 3, ¿verdad? Ahora, nuestro grupo 4 es una cadena sencilla de RNA. Ojo que también en algunas bibliografías a las cadenas sencillas y cadenas dobles las van a encontrar como cadenas monocatenarias y bicatenarias. Entonces, por si les suena así otro nombre, también puede ocurrir. Entonces, quedamos que este grupo va a ser una cadena sencilla de RNA mensajero, pero va a ser nuestra cadena positiva o nuestra hebra positiva. Entonces, esta cadena, lo primero que pues tiene que hacer es primero pasar a una de doble cadena de RNA para de ahí pues hacer lo mismo, pasar al RNA mensajero. Entonces, esta de aquí sería nuestro grupo 4. Ahora, nuestro grupo 5 va a ser exactamente, bueno, no exactamente, pero muy similar a esta. Va a ser nuestra cadena simple otra vez de RNA mensajero, pero la diferencia es que esta va a ser nuestra cadena negativa. Entonces es una cadena sencilla de RNA, pero nuestra cadena negativa. Entonces, como es cadena negativa, va a pasar de aquí directamente a hacer pues nuestro RNA mensajero. Ese sería nuestro grupo 5 de la clasificación de Baldwin este año. Ahora, nuestro grupo 6 es un poco peculiar porque son unos virus especiales. En este caso, en los grupos 6 y 7 vamos a englobar a virus que son especiales, que son los retrovirus. Y pues en el grupo 6 vamos a tener que es una cadena sencilla. Ay, espérenme. Acá. Es una cadena sencilla. Espero que mis dibujos sí estén siendo lo bastante ejemplos para que puedan entenderme. Es una cadena sencilla de RNA positivo. Sin embargo, o sea, es como la del grupo 4, por así decirlo. Sin embargo, lo que pasa aquí es que por medio de una enzima que se llama la retrotranscriptasa, lo va a transformar en una cadena mixta, es decir, una cadena que tiene partes de ARN y partes de DNA. Espérenme. Ajá, que va a tener una cadena una cadena de DNA y la otra cadena de RNA. Entonces, pues se vuelve una cadena o una
pues sí, un ácido nucleico combinado, por así decirlo. Y esto pues por medio de la retrotranscriptasa. Y después de que es una cadena combinada, se transforma en una cadena en una doble cadena de DNA como la del grupo 1 y pues de ahí pasa a través del RNA mensajero y a proteínas. Entonces lo que nos importa aquí es que en los retrovirus pues va a actuar la retrotranscriptasa. Y el grupo 7 es muy similar a este, solo que aquí recuerden que en el 6 era una cadena completa de DNA y la otra de RNA. En el grupo 7 lo que va a pasar es que son igual cadena mixta o doble de los dos ácidos nucleicos, pero en pedacitos. O sea, no es la cadena completa, son fragmentos mezclados de DNA y de RNA. Entonces, es exactamente lo mismo. Por medio de la retrotranscriptasa se hace esa cadena mixta y luego pasa a DNA de doble cadena y pasa al grupo 1. Entonces, esos son los 7 grupos de la clasificación de Baltimore. Y pues vamos a darles una repasada por si no quedó algo claro de manera general. Empezamos de este lado con el grupo 1. Es una cadena doble de DNA, pasa a su RNA mensajero y luego proteínas. Nuestro grupo 2, que es una cadena sencilla de DNA que pasa a una doble cadena de DNA y pues de ahí al RNA mensajero y a las proteínas. Nuestro grupo 3 es una cadena doble, pero ahora de RNA con una cadena, ya sabemos, positiva y negativa. La negativa transcribe para RNA mensajero y continuamos a proteínas. Grupo 4, cadena sencilla de RNA sola de la cadena positiva, que primero pasa a una doble cadena de RNA para pues luego ser RNA mensajero. Grupo 5, cadena sencilla ahora de nuestra cadena negativa de RNA, que pues pasa directo a ser RNA mensajero y luego a proteínas. Los grupos 6 y 7 son especiales porque con ayuda de la retrotranscriptasa van a convertir de esa forma mixta que teníamos entre una cadena de DNA y una de RNA, en el caso del grupo 6, hacia DNA de doble cadena, que es el grupo 1, como RNA mensajero y luego como proteínas, o en el grupo 7, que pues tiene fragmentos de ambos ácidos nucleicos. Pero lo importante es que sepan que es por la retrotranscriptasa. Y en este ejemplo de los retrovirus podemos encontrar al VIH. Ahora, estando de moda y lo que es ahorita el COVID, es el SARS-CoV-2, entra en el grupo de los virus de Coronaviridae y ese tipo de virus o ese virus que está ahorita de moda entra en el grupo 4 de nuestra clasificación de Baltimore. Entonces, ese es un dato curioso porque pues es lo que está de moda, ¿verdad? Esta es la clasificación de Baltimore. Y pues de aquí terminamos esta parte. Ahora, ay Dios mío, se ve. Déjenme borrar todo el desastre que hice de dibujos. Santos por Dios. Pregunta sería, ¿cómo se regresa esto? Allá, ya hay. Una disculpita aquí que... Ahí voy a abrir la presentación otra vez porque se me quedó todo el dibujo ahí y pues no se veían chido. Entonces, nos quedamos ahora, ya que les había hecho la clasificación de Baltimore, pasamos a los ejemplos de transcripción viral. En los ejemplos de replicación viral, realmente son muy similares y en las bibliografías, o por lo menos en la bibliografía que consulté, vienen dos
tipos de ejemplos bicatenarios, que son los más comunes. En este caso, el primero de ellos es con un ADN bicatenario o de doble cadena no envuelto. Esta replicación pues va a tener lugar en el núcleo y va a ocurrir por varios pasos. Vamos a ver los pasos. Por aquí tenemos el paso número 1. El virus pues va a penetrar en la célula hospedera. En este caso el virus que penetra pues no está cubierto y va a entrar a nuestro núcleo, ¿no? Luego se va a transcribir los genes virales. Aquí está nuestro ARN mensajero viral. Los ARN virales pues se transcriben a proteínas en el citoplasma y las proteínas que se acaban de recién sintetizar pues van a entrar de nuevo al núcleo. Y aquí el ADN en el paso de aquí, en el paso 4, se replica en el núcleo y pues a veces tiene ayuda de algunas proteínas de replicación. Ahora, en el paso 5, que es este de acá, el ADN y las proteínas virales se ensamblan, produciendo pues nuevos viriones de la descendencia. Recuerden que la parte del virión es como la parte pues infectante, por así decirlo. Y pues aquí tenemos un raro ejemplo en el punto número 6, en donde el ADN viral se puede incorporar directamente al ADN de nuestra célula como un efecto secundario de la infección. Entonces, estos en raros casos, la más común es que formen primero todos los virions y pues ya después causan la infección. Y cuando causan la infección, regresando un poquito, cuando causan la infección, al efecto que darían se le llama efecto citopático. Es el daño que ocasiona el virus. Este puede ser dado de varias formas, por ejemplo, de una forma de lisis o de una formación de sinsitios o de cuerpos de inclusión. En la lisis lo que va a pasar es que ocurren alteraciones en la funcionalidad de la membrana, ya sea pues que le quitan permeabilidad, por ejemplo, y pues de esa forma permiten la entrada más fácil del virus. O en el caso de la formación de sinsitios, pues hay células gigantes que se producen por unión de varias células y en el caso de los cuerpos de inclusión son gránulos que se forman en el citoplasma y que pues tienen componentes virales, ¿no? Entonces, esos son los cambios que podrían ocurrir por el efecto citopático que causa un virus. Ahora, el otro tipo de replicación que vamos a ver y que es pues de los ejemplos más clásicos es con un ARN. El pasado fue con un ADN, en este caso es con un AR monocatenario, es decir, de una sola cadena de sentido positivo. Que si recordarán ese ejemplo de, bueno, esa clasificación de cadena sencilla, ARN positivo, es en la clasificación de Baltimore la 4. Y esta, al contrario de la pasada, pues va a tener lugar o va a ocurrir en el citoplasma, ¿no? Y como paso número 1, tenemos que el virus entra a la célula, igual que en el pasado, el genoma no está recubierto. Entonces, ¿dónde está aquí? Como pues el genoma es monocatenario de una sola cadena de sentido positivo, se traduce de manera directa a las proteínas virales, justo lo que les decía en la clasificación, ¿no? Se sintetiza esa cadena o esa copia de ARN de sentido negativo para pues complementar la plantilla positiva, ¿no? Y se crean muchas copias de sentido positivo, ¿no? Y luego para el último paso, que sería el 5, las moléculas de ARN de sentido positivo se ensamblan con proteínas estructurales, lo que pues va a generar los nuevos virions, que sería este. Entonces este sería el ejemplo para pues un ejemplo de replicación viral en una forma de ARN monocatenario de sentido positivo. Y eso sería todo por la clase de virus. Espero haya quedado todo claro. Recuerden que cualquier duda pues nos la pueden hacer saber. O comentario, sugerencia, porque también se vale que ustedes hayan leído el tema y digan, oigan, yo leí esto, o etcétera. Entonces,
pueden hacer los comentarios respectivos. Nos vemos en el siguiente tema de Medical Experience.